Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un webinar más de Netafim. El día de hoy vamos a hablar sobre soluciones de riego para aguacate y vamos a identificar algunos puntos clave entre el riego por aspersión y por goteo para este cultivo. Para ello nos acompaña el ingeniero agrónomo Daniel Cortés. Él es egresado de la Universidad de Guadalajara, especializado en cultivos frutales subtropicales como el aguacate, limón, caña, berries, higos y algunos otros. Actualmente es parte del equipo agronómico de Netafim en la zona occidente del país y el día de hoy nos acompañará para hablar un poco sobre las diferentes soluciones de riego que ofrece Netafim para el cultivo de aguacate, identificando las ventajas y desventajas y las diferencias entre el riego por goteo y por aspersión. Así que, bienvenido Daniel, te cedo el micrófono. Y mientras Dani enciende cámara y micrófono, solo recordarles que tienen el botón de preguntas donde podrán dejarnos todas sus dudas y al finalizar la charla las resolveremos una por una. Y también la sección de folletos donde podrán encontrar información adicional sobre los productos de los que hablaremos el día de hoy. Bienvenido Dani, muchas gracias por acompañarnos. Hola a todos, muchas gracias por la introducción, Valeria. Como ya lo dijo, yo soy Daniel Cortés Jiménez, ingeniero agrónomo para Netafim, ya con 2 años de experiencia en la empresa y muy contento de estar con ustedes. Y bueno, sin más preámbulo, ¿qué les parece si comenzamos con nuestro webinar y su webinar? Soluciones de riego para aguacate. Daremos un recorrido por nuestra agenda en donde tenemos una introducción en la cual veremos históricos de 2023-2022, tanto nacionales como internacionales, cómo se encuentra el aguacate, cuál es la situación actual y bueno, posterior a eso pasaremos a diseño para el establecimiento de un cultivo, cuáles son los requisitos de diseño que nosotros necesitamos, la época de floración y cosecha y cuáles son sus repercusiones en la demanda hídrica. La propuesta de riego, veremos los componentes tanto para goteo como para microaspersión y cómo lo podemos adecuar a cada uno de los distintos tipos de suelos, etcétera. Ventajas y desventajas de los mismos. Y bueno, también hicimos una evaluación de gotero contra microaspersión, de la cual seremos testigos, podremos observar resultados y unas pequeñas conclusiones al final de esto. Veremos una parte importante que es monitoreo de humedad, cómo se usa, para qué se usa y qué beneficios nos trae y un pequeño resumen. Y bueno, continuamos con nuestra introducción. ¿Cómo está el aguacate a nivel nacional? Si nosotros nos fijamos, según los datos de CIAP de 2022 y 2023, para 2023 el territorio nacional tuvo un total de cosecha de 1.900.000 toneladas de aguacate. Esto con respecto a 2022 representa un incremento del 3%. Si podemos observar aquí, nos dice que tuvimos un incremento de alrededor de unas 50.000 toneladas, 60.000 toneladas para ser exactos. ¿Y a qué se debe esto? Pues bueno, tanto el crecimiento que tuvo Michoacán y el Estado de México, como las nuevas técnicas que ya hay y la concientización de que hay nuevos productos y nuevas técnicas de producción. En el ambiente internacional sabemos que México es punta de lanza, sabemos que México es el productor número 1 a nivel mundial y FAO nos da estos datos. Comparando datos de CIAP, producción total de 1.900.000 toneladas, se exportaron, el total de toneladas exportadas según FAO en 2023 fue de 1.483.000 toneladas. Esto representa el 77.88% de nuestro volumen completo, de nuestro volumen neto. Pero bueno, del total de todo el mundo de toneladas que se produjeron en el globo terráqueo, que fueron 3.052.000 toneladas, México exportó 1.483.000, representando el 48.59%. Esto nos deja en la mitad de la producción exportada a otros mercados, siendo México el principal productor y exportador de esta fruta. Podemos observar
que no solamente México es un productor, sino también lo es el continente americano con países como Chile, El Salvador, Perú, Brasil, inclusive Estados Unidos, y también tiene presencia el aguacate en Europa, África, Asia y Australia, y también en Nueva Zelanda. Esto como introducción, así es como tenemos el panorama en el mundo. Vamos a pasar a los datos de diseño, que es una de las partes más importantes a la hora de la elaboración de un proyecto. ¿Qué nos pide diseño? Primero que nada, un levantamiento topográfico. Este nos va a servir para nosotros saber curvas de nivel y cómo vamos a tener o vamos a hacer el dibujo de la plantación. También necesitamos un análisis físico y químico de la fuente de agua para nosotros saber qué tratamientos posteriores le vamos a dar o qué nivel de filtración es la que necesitamos para garantizar que la gota llegue al cultivo. Además de eso, también necesitamos un análisis del suelo para nosotros saber cuál va a ser la mejor opción de riego y qué tipo de suelo tenemos para, además de tener la mejor opción de riego, generar estrategias de riego igualmente. Y finalmente, el marco de plantación. El marco de plantación es el que nos va a dictaminar cuál es la cantidad de agua que le va a tocar a cada uno de estos árboles de aguacate cuando entren en producción estén en su desarrollo. Esta diapositiva es meramente informativa, es lo que representa 1 milímetro. En nuestro departamento de diseño, agronomía y técnico, en Netafim en general, nos manejamos con las láminas de riego y que están dadas por milímetros. 1 milímetro es igual a 10 metros cúbicos o lo que es igual a 10,000 litros de agua. En base a esto, nosotros hacemos el cálculo de los riegos y de cómo se diseña, con qué volumen máximo es con el que vamos a diseñar para que no se quede corto un sistema de riego, sino que esté adecuado a las necesidades de cada productor. Y para esto, ¿cómo determinamos esa lámina de riego? Pues bueno, hay una serie de factores o de fórmulas que ya tenemos dadas, las cuales nos van a dar una lámina máxima de riego. Les voy a hablar un poquito de lo que se trata esto, como KC, ETO, ETC, no es más que simple coeficiente de cultivo para KC o lo que evapotranspira. El coeficiente de cultivo es un valor que la FAO ya investigó y le dio a sus cultivos a cada uno de ellos. La evapotranspiración de referencia o ETO es lo que se evapora en el día en agua. Esto se da en milímetros y la evapotranspiración del cultivo es lo que consume un árbol de agua por día. Y la ecuación es bien sencilla. Para nosotros determinar esa lámina de riego tenemos que multiplicar el coeficiente de cultivo por la evapotranspiración de referencia o ETO. Una vez hecho esto, nos da un valor y ese valor es la demanda máxima. En la siguiente diapositiva podemos ver una tabla en donde lo representa mejor. Oye, pero ¿qué datos son los que necesitamos para eso? Pues bueno, normalmente estos datos los tomamos tanto de FAO como de estaciones meteorológicas de la zona. No podemos tomar datos que no sean de donde el proyecto se va a instalar. Tiene que ser lo más cercano y si el productor cuenta con una estación meteorológica propia que nos dé datos más precisos, qué mejor. Vamos a tomar la precipitación y la evaporación anual. Si ustedes se fijan, está dada por meses. Nosotros las necesitamos diaria. Esos meses los vamos a dividir por el número de días que tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, enero tiene una evaporación de 104 milímetros en 31 días. Entonces, nosotros tenemos que sacar el dato de 104 milímetros entre 31 para sacar una evaporación diaria. Una vez teniendo esta información, nosotros podemos hacer un análisis bien sencillito en una tabla de Excel, en la cual vamos a tener cuál va a ser nuestro mes más caluroso y de mayor demanda. En este ejemplo que pongo en la diapositiva, ustedes pueden observar que abril para la zona de Ciudad Guzmán, Jalisco, es el mes con mayor evapotranspiración de referencia en el año, con 6.86 milímetros. Esto multiplicado por su KC del cultivo, que es 0.75 para el aguacate,
nos da una lámina de reposición de 5.14 milímetros por día, o lo que es igual en un marco de plantación de 6x4, 123 litros por día por planta. Mientras más amplio sea el marco de plantación, más litros de agua le va a tocar a cada uno de los árboles. ¿Y qué hacemos al final? Pues bueno, una vez teniendo todos los datos climatológicos, los análisis de suelo, agua, el levantamiento topográfico y el marco de plantación, nosotros hacemos un entregable del proyecto, un plano del diseño de riego, en donde te vamos a entregar cómo va a ser el surcado, cómo va a estar dividido tu predio y qué tipo de regante es la que vas a llevar. Ahora, dejando de lado datos de diseño, vamos a pasar a las necesidades hídricas del cultivo. Normalmente, para el primer año, los árboles no se van a su demanda máxima. Recordemos que el CASE de cultivo o el coeficiente de cultivo para un aguacate es de 0.75, pero en su primer año no requiere esa cantidad de agua. ¿Por qué? Porque está en su desarrollo. Entonces, los litros por árbol por día van de 4 a 8 con una lámina diaria de 0.16 a 0.33, dependiendo las condiciones climáticas y del suelo de cada uno de los productores. Para el año 2 tenemos una demanda de 8 a 15 litros, que representan una lámina de 0.33 a 0.62 milímetros día. Para año 3 tenemos un coeficiente de cultivo mayor, ya se acerca a 0.75, pero continúa en 0.3, con una demanda hídrica de 30 a 50 litros por árbol por día. Y finalmente, a partir del año 4 en adelante, cuando el árbol empieza a tener su máxima expresión, tenemos un coeficiente de cultivo de 0.75 que va de 80 a 150 litros por árbol por día. Esto es un aproximado y va a depender de cada una de las zonas. Habrá zonas en las que necesite más o que necesite menos, dependiendo de la evaporación, las condiciones climáticas. Floración y cosecha. Aquí en floración y cosecha vamos a hablar de la repercusión que tiene el pasar de una etapa fenológica a la otra y cómo se ve en la demanda hídrica. Normalmente sabemos que cuando estamos en un desarrollo vegetativo, la demanda de agua es menor a cuando estamos en un llenado o cuando tenemos floración. Sabemos que necesitamos el mayor número de frutos de amarre, por lo cual nosotros no podemos tener a nuestro árbol en un estrés hídrico, porque si nosotros tenemos un árbol que se estresa, quiere decir o se nos transforma en aborto de fruta. Ese aborto de fruta pues se transfiere en kilos menos por árbol. Entonces, ¿cómo va esta gráfica o cómo crece? Pues cuando aparece la yema floral, a cuando revienta a flor, tenemos un incremento de 2 puntos, de 2.5 puntos, en los cuales la demanda hídrica se dispara, siendo de floración a llenado de fruto hasta antes de cosecha su máxima demanda, llegando a los que ya mencionábamos, 80 a 150, 200 litros por árbol por día. Posteriormente, cuando ya se va a cosechar la fruta, esta demanda baja, porque ya la fruta está en su tamaño máximo, no puede crecer más y ya no puede almacenar más agua. Va a depender la floración en el tiempo de floración de cada productor y la etapa o los meses en que se induzcan, pero normalmente para los estados de Jalisco tenemos la floración en noviembre y diciembre para posteriormente cosechar en mayo, junio, julio aproximadamente, otros en octubre. Va a depender de cada una de las zonas. Y bueno, ¿cuál es nuestra propuesta de solución de riego para aguacate? Tenemos dos, la cual va desde goteo hasta microaspersión. ¿Y cómo saber cuál elegir o con cuál nos vamos? Eso es lo que vamos a revisar, pero primero vamos a ver cuáles son los elementos o qué es lo que se requiere para un cultivo. En el caso de goteo, pues se recomienda una manguera DripNet con goteros autocompensados a cada 50 centímetros. La manguera, como es un cultivo que me va a durar más de 10 años, necesito que sea de un calibre grueso o de 1 milímetro.
Esto me va a permitir a mí que sea resistente a roedores, a daños mecánicos y que tenga la mayor durabilidad en lo que el cultivo se desarrolla, ya sean 10, 8, 12 años. Posteriormente, esta sufre un desgaste y posteriormente sí tendría que haber un reemplazo, pero con buenos mantenimientos, la duración de la manguera está garantizada. Un gotero de 2 litros por hora a cada 50 centímetros de espaciamiento, y va a depender de la etapa del cultivo, si es año 1, año 2 o año 3, una sola manguera para posteriormente pasar de 2 a 4 mangueras dependiendo los tipos de suelo que nos encontremos. ¿Qué es esto? Esta es una imagen bien interesante para el goteo. ¿Por qué? Porque es un tapagoteros. Este funciona para las etapas tempranas. Normalmente no tienen masa foliar y el crecimiento radicular no abarca a lo largo del surco. Entonces, para nosotros no desperdiciar fertilizante y agua en donde no tenemos árbol o donde no tenemos ni raíz, usamos un tapagoteros, el cual nos va a hacer que no tengamos ese desperdicio de agua. Continuamos. Aquí, como podemos observar, independientemente del marco de plantación, se puede usar goteros en todos los marcos de plantación. A la izquierda tenemos una huerta con un marco de plantación de 10 por 10, son marcos amplios, y a la derecha tenemos un marco de plantación de 5 por 10, 5 entre árboles y 10 entre calles, ambos con sistema de riego por goteo. La solución para un riego por microaspersión, bueno, esta es con un microaspersor Supernet, que es autocompensado, de 30 litros. Igual que con el goteo, en las etapas tempranas se recomienda un Supernet o un microaspersor por árbol. Posteriormente se pasa a partir del tercer año, le podemos poner su segundo microaspersor para ya cubrir el radio, el diámetro total de la copa del árbol. Pero bueno, este tiene una variación en comparación con el gotero. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una línea continua de goteros como lo es en la DripNet, en la manguera de riego, sino que tenemos que tener una configuración en la cual a partir del tronco del aguacate, 1 metro a la derecha y 1 metro a la izquierda tenemos que colocarlo para asegurar el bulbo de humedad. Ese es el correcto espaciamiento que debemos de darle nosotros a cada uno de nuestros microaspersores. ¿Para qué? Para nosotros asegurar una uniformidad y que cada uno de los árboles esté recibiendo 60 litros por hora en cada uno de esos árboles. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Bueno, primero hablemos de microaspersión. ¿Tiene sus ventajas? Claro que sí, como todos los productos. ¿Y cuáles son estas? Pues el menor costo de mantenimiento. Esto porque pues presentan menos taponamiento que un gotero. Al ser pasos de agua más grandes, permiten que haya menos obstrucción de algunas partículas. La mayor facilidad de detección de fallas. Esto en la práctica se ve, ya que es más fácil detectar que un microaspersor no está aventando agua a que un gotero dejó de gotear, de que ya no está dándome el caudal. Entonces es más fácil hacer la reparación. Ideales para terrenos con topografías accidentadas o con muchas curvas. Y también, un momento, denme un segundito, se me está acabando la batería. Disculpen. Déjenme conectarla. Y listo. Y bueno, entonces continuamos. Ideales para terrenos con topografía accidentada. Esto pues se refiere a que si tenemos pendientes muy pronunciadas, el hecho de que sea un producto autocompensado me garantiza que voy a tener un flujo continuo y constante, uniforme.
Menor costo de inversión a corto plazo. Normalmente tú tienes el número de microaspersores específico para tus árboles y ese no va a cambiar. ¿A qué se refiere a corto plazo? A que en los años subsecuentes no vas a tener que hacer tantos reemplazos en caso de que no haya un vandalismo o que no sufran daños mecánicos. Entonces, por eso tenemos una inversión menor a corto plazo. Permite la utilización de fertilizantes solubles y granulados. Esto es una gran ventaja, ya que muchos productores tienen esa sinergia entre solubles, fertilizantes que van al riego directamente, y granulados, que en época de lluvias normalmente es cuando los aplican, pero si no fuese época de lluvias también podrían hacerlo con un microaspersor. Y requieren de un nivel menor de filtración en comparación al riego por goteo. ¿A qué se refiere esto? Pues a lo que ya habíamos hablado anteriormente, que si tenemos una calidad, un agua de pozo que suelta arenas y tenemos esa filtración, podemos tener, no necesitaríamos una filtración de arena, necesitaríamos a lo mejor una filtración menor como la de anillos o la de mallas. Todo va a depender también del análisis de agua, como ya habíamos dicho anteriormente, pero sí es menos propenso a menor eficiencia en los recursos en comparación del gotero. ¿Por qué? Pues bueno, tienen una eficiencia del 85% con respecto al goteo. La superficie de trabajo se va a limitar a esos dos microaspersores que me van a dar un diámetro de 2 metros cada uno, de 2 a 3 metros con deflector o sin deflector. La generación de microclimas es algo muy común en este tipo de sistemas de riego, lo cual es que el exceso de humedad que se genera por debajo de la copa de los árboles me puede hacer un ambiente propicio para plagas y enfermedades. El área de mojado puede ser manipulada también por vientos. Si los vientos son excesivos, ese diámetro o ese radio de agua que me está aventando mi microaspersor se va a ver afectado. Y al verse afectado, no voy a recibir la cantidad de litros uniformemente como va a ir dispersándose a otras partes del terreno donde no es el árbol. Y los microaspersores son propensos a la vandalización, sí. Hemos encontrado que muchas veces pueden ser objeto de robo los microaspersores porque son llamativos y están a la vista y son fáciles de instalar y desinstalar. Ok. Ahora vamos a ventajas y desventajas del riego por goteo. Como ya mencionamos anteriormente, el riego por goteo cuenta con un 15% más de eficiencia con respecto al de microaspersión. ¿Esto por qué? Porque la gota no viaja, simplemente cae al suelo y hace una franja de mojado. Esta franja va a lo largo de la línea de gotero. Tiene mayor eficiencia de los fertilizantes porque no hay una lixiviación o una volatilización al ser riegos que tienen una gota que pesa muchísimo menos que la gota que avienta un microaspersor, ya que al ser pequeñas gotas se van expandiendo a lo largo del bulbo o a lo largo del suelo y el suelo va haciendo una mejor conducción. Disminución de las plagas y enfermedades, mejor control de malezas. Esto porque ya no vamos a tener la problemática de microclimas hechos por el microaspersor y como son riegos dirigidos o localizados, solamente vamos a tener la franja húmeda a lo largo y a lo ancho de la línea de riego donde están los árboles. Capacidad de elaborar operaciones de riego de mayor tamaño. Cuando nosotros usamos el goteo, nos permite tener tiradas más largas. ¿Esto qué significa? Que podemos abarcar más árboles por metro lineal con un sistema de riego por goteo. Y propicio para lugares donde el agua es limitada. Creo que esta es una de las principales características del goteo, por lo cual muchos están migrando a ello, por la limitación del recurso hídrico, que es fundamental, que es lo primordial. Al tener nosotros una mayor eficiencia tanto del agua como de los fertilizantes, nos permite regar mayores superficies o nos permite tener una mejor localización de la gota con respecto al microaspersor. No se lixivia,
o los riegos al no ser pesados, pues la franja húmeda mantiene la humedad por mayor tiempo, pero no todo es color de rosa. Obviamente hay desventajas, como por ejemplo podemos nombrar la necesidad de fertilizantes solubles para que puedas tú fertilizar tus árboles. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros hacer una fertilización granulada va a ser muchísimo menos eficiente por el tema de que no existe el efecto lluvia que nos puede hacer un microaspersor. ¿Requieren de un alto grado de filtración? Sí, son pasos de agua más chicos, entonces sí vamos a necesitar una filtración más grande, ya sea de anillas, o más grande y de mayor eficiencia, ya sea de anillas o filtros de arena, dependiendo, como les digo, la fuente de agua. Eso es importante. Constante mantenimiento. Bueno, esto se refiere a que vamos a tener que estar dando rondines con la gente para saber si no se nos tapó un gotero, para ver si no tenemos bicarbonatos apareciendo en la superficie del gotero, eso blanquecino que a veces se ve, o si las algas no nos los han tapado. Entonces, vamos a tener que hacer un poquito más de monitoreo para que el gotero tenga su funcionamiento correcto. Los encargados del sistema de riego requieren de un mayor conocimiento técnico. Sí, por lo mismo de la susceptibilidad al taponamiento, no es lo mismo que un regador tenga las habilidades de solamente observar una falla o de saber interpretar cuando un árbol no está recibiendo el agua. Al momento de que tú estás observando que un árbol se ve más estresado que otro, pues ahí empieza el juicio de cada uno de nosotros de saber por qué es esto. Y es ahí donde se necesita tener más conocimiento técnico y qué hacer con eso. Evaluación. Aquí vamos a darnos un paseo por nuestra evaluación de goteros contra microaspersor. Se hizo en una huerta de Jalisco, la cual nos permitió hacer esta pequeña evaluación en donde ellos están migrando de microaspersión a goteros. ¿Por qué? Por la limitante del agua. Son demasiadas hectáreas y el hecho de las condiciones climáticas que tuvimos en los años pasados ha ido mermando y ha ido haciendo que los árboles sufran un estrés hídrico. Se optó por el cambio de microaspersión a goteros. ¿Y cómo se hizo? Pues bueno, todo empezó el 28 de junio del 2023. A la fecha ya tiene más de un año y un mes. ¿Y cuál fue o en qué consistió? Ellos tenían 2 microaspersores de 30 litros cada uno, con un caudal total de 60 litros por hora, y se cambiaron a 4 líneas de gotero para simular el 100% o para tener el 100% del caudal anterior. Pero no nada más queda ahí el experimento. Se hicieron 2 repeticiones más, en la cual tenemos con un caudal del 80%, que fue con 3 líneas de gotero, y un caudal de 5 líneas de gotero o de 120% más. Esto todo comparado contra un testigo. La metodología fue bien sencilla, fue evaluar kilos que me dio un árbol con respecto al microaspersor. Esto, como les comenté, fueron 3 repeticiones, fueron 3 repeticiones de cada uno de los ensayos. Si podemos observar en la imagen de la izquierda, está tomada de una calle a otra, una enfrente de la otra. En la izquierda tenemos árboles con microaspersión y en la derecha tenemos árboles con gotero, con el mismo tiempo, con un año del transcurso de la modificación, y estos fueron los resultados. Si podemos observar, se ven árboles más estresados y un poco más raros en cuanto a su follaje a la izquierda, y a la derecha ya tenemos árboles más grandes y más frondosos. Esta es una foto bien interesante en la cual se le hizo una segunda foto 10 meses después. El cambio se hizo, como ya comentamos, el 28 de junio del 2023 y se le tomó una foto 10 meses después, el 28. Aquí podemos observar lo que anteriormente dijimos, un árbol estresado, un árbol con poco follaje y un árbol que casi no tenía un crecimiento vegetativo.
que la poca o mucha fruta que tenía posiblemente la pudo haber abortado. Pero 10 meses después podemos observar el cambio o toda la mejoría que hubo. Esto por la mejor distribución de agua que nos da un gotero. Y bueno, aquí tenemos nuestras evaluaciones. Se hizo una evaluación de 156 árboles. Fueron un testigo y 3 evaluaciones con 3 repeticiones, perdón, con 39 árboles de cada uno, de los cuales se eliminaron los que ya no estaban o los que fueron replante, dándonos un total de 134 árboles. Y los resultados pues fueron muy buenos. Aquí tenemos la tabla resumen de los resultados. Nuestro testigo tuvo un total de 39 562 kilogramos cosechados, un promedio de 17.56 kilogramos por árbol y su caudal de 60 litros por árbol. En nuestro tratamiento número 1, que fue del 80% con 3 líneas de gotero, de 2 litros a cada 50 centímetros, tuvimos 33 árboles, hubo un árbol extra ahí que no murió o que no fue replante. Tuvimos un incremento del 16% con 674.98 kilogramos por árbol, lo que nos representa un 20.45 de kilos por árbol. El tratamiento número 2 es el que simula o se adecua más al caudal real, fueron 64 litros por árbol por hora, y tuvimos en los 35 árboles cosechados 720.63 kilogramos. Un tratamiento 3 con el 133% de caudal extra, o sea, 80 litros por hora por árbol, y nos dio un total de 768.24 kilogramos cosechados en los 34 árboles. Esto nos da un promedio de 22.6 kilogramos por árbol. Aquí sí hubo una gran diferencia entre el porcentaje de incremento. Tuvimos el 29% de incremento con respecto al testigo. ¿Por qué? Porque se le dio más agua. Entonces tuvimos frutos de mayor calibre. Pero en cada uno de los tratamientos hubo una mejoría. ¿Ok? Entonces, para resumir, no se trata de satanizar a la microaspersión, no, simplemente que en esta huerta en específico había una problemática que era la disponibilidad de agua. Esa disponibilidad de agua, teníamos que resolver esa problemática de una u otra manera y se optó por el cambio a gotero y vimos que sí hay una eficiencia tanto en tratamiento 1 con 48 litros por árbol, tanto como en tratamiento 3 con 80 litros por árbol. Entonces, al nosotros tener condiciones adversas, podemos hacer una mejor estrategia de riego con otro tipo de productos. Conclusiones de la evaluación. ¿Cuándo optar por riego bajo? Y se tiene que optimizar los recursos, no hay de otra. Si tú estás pensando en poner una huerta de 10 hectáreas, pero nada más tienes la capacidad de regar 7 hectáreas, y estás pensando en microaspersión, vuélvete más eficiente y piensa mejor u opta por el goteo. Cuando se tiene una buena calidad de agua y hay que hacer fertirrigación todo el tiempo, también. Recuerden que el hecho de fertirrigar va por el sistema de riego y es muchísimo más eficiente que los granulados. Entonces, ahí es donde tienes que optar por goteo. Y cuando el tipo de suelos tiende a ser más arenoso, esa es otra de las condiciones por las cuales yo debería optar por un sistema de riego por goteo. ¿Por qué? Porque el bulbo húmedo se va a mantener mayor tiempo en el suelo. ¿Y cuándo optar por un sistema de microaspersión? Cuando la disponibilidad de agua es mayor a la demanda hídrica de la superficie total del cultivo. Esto quiere decir que si yo tengo pensado me da para 15 hectáreas y puedo crecer posteriormente, y a ti te gusta cómo trabaja y sabes trabajar con un microaspersor, adelante.
Cuando no se tiene una buena calidad de agua y es necesario más pasos de agua más grandes. Esto va directamente relacionado con la filtración. No significa que no necesites una filtración con el microaspersor. Todos los sistemas de riego tienen que tener un sistema de filtrado para su óptimo funcionamiento, pero es más o es mayor el grado de filtración que requiere un sistema por goteo al que requiere un sistema por microaspersión, y también va a depender de esas calidades de agua. Cuando el tipo de suelo es más arcilloso y tiende a agrietarse o están plantados sobre un lomo o sobre un bordo, ahí sí se necesita un sistema de riego por microaspersión, porque necesitamos llenar esos espacios vacíos más rápido. Si nosotros ponemos un sistema de goteo en un tipo de suelo que tiende a agrietarse, la gota nunca va a llenar ese espacio vacío y no va a ser efectivo el riego. Y bueno, si se quiere alternar con fertilización granulada y soluble, ahí es una buena opción la microaspersión. Como les comentaba anteriormente, no hay que satanizar uno u otro. Si bien es cierto que es más eficiente el gotero que la microaspersión, sí, pero hay un traje a la medida para cada una de las personas o para cada uno de los productores. Nosotros nos encargamos de ver cuál es la mejor opción para cada uno de ellos, tanto en lo económico como en lo técnico. Así de sencillo, y te vamos a dar la mejor recomendación. Monitoreo de humedad. Bueno, de saturación, capacidad de campo y punto de marchitez permanente. Nosotros, al hacer un análisis de suelo, el laboratorio nos da ese análisis y tiene estos parámetros ya estipulados. Pero ¿qué pasa cuando un productor no hace un análisis? No sabe ni cuándo, ni cuánto, ni cómo regar. Necesitamos nosotros no ir a ciegas. Y eso es lo que nos da un monitoreo de la humedad, ya sea por sensores o digitales, manuales, cualquier tipo de monitoreo de humedad nos da un parteaguas para saber cuánto regar, cómo regar y cada cuándo. Entonces, si nosotros vemos aquí la imagen, dice saturación, es cuando ya no existe aire entre el suelo y el agua. Siempre tiene que haber una cantidad, 25% aire, 25% agua y 50% suelo. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos punto de marchitez permanente? No hay agua disponible para el árbol. Y es donde empezamos a ver caída de fruta, árboles marchitos, estrés en general. Con un sistema de monitoreo de humedad, nosotros vamos a ser capaces de evaluar esto y saber cuándo, cómo y cuánto regar. Son herramientas bien prácticas que te van a dar la información de manera remota y en tiempo real. ¿Y cómo se usan? Pues bueno, nosotros tenemos una unidad de monitoreo que se llama Grossphere One, es una nueva plataforma, y el proceso correcto es nosotros hacer una planeación. ¿Dónde voy a colocar mis múltiples o mi sensor de humedad? Pues normalmente lo hacemos en la zona más susceptible al estrés para los árboles. Después tenemos que actuar. ¿A qué se refiere actuar? A instalarlo. Una vez instalado, nosotros podemos empezar a monitorearlo en tiempo real, cómo se mueve el agua en el suelo y qué cantidad de agua hay en el suelo. Lo podemos observar en gráficas que nos da la plataforma y posterior a ese tomar decisiones. Oye, pero ¿qué incluye esto o cómo viene? ¿Qué puedo conectar? Moviendo y tiene integrado un panel solar o lo tiene separado. ¿Esto para qué? Pues separado porque nosotros a lo mejor necesitamos moverlo más arriba de la copa de los árboles, entonces podemos moverlo. Y cuando viene integrado es más para cultivos que no crecen tanto o que son de talla más baja como las berries. ¿Qué sensores podemos conectar en ellos? Pues bueno, tenemos medidores de agua, colectores de agua pluvial o de lluvia, sensores de presión. Estos me van a ayudar para saber si mi línea de riego abrió o no abrió. Me van a dar visibilidad si estoy regando o no. Podemos poner sondas con distintos sensores en diferentes escalas, a diferentes profundidades, perdón,
una estación meteorológica, o también podemos poner tensiómetros o los sensores de humedad que son individuales, que estos me van a medir solamente un punto y son también modulares. Estos son los sensores que nosotros podemos poner. Y para aguacate, ¿qué es lo más recomendable? En mi experiencia, tanto el sensor que parece un tenedor, que es el punto de humedad, y la sonda son los ideales, siendo la sonda mi preferido, porque yo puedo tener una visión de cómo se mueve el agua en las distintas capas de suelo que me está midiendo. Y bueno, en la siguiente diapositiva vamos a ver un poquito de cómo se mueve esta gráfica. Esta gráfica tiene 6 sensores de humedad, 1, 2, 3, 4, 5 sensores de humedad, uno a diferentes profundidades, uno a 10 centímetros, 20, 30, 60 y 80. Y tengo 6 sensores de temperatura en diferentes profundidades del suelo. La temperatura del aire que está a nivel del suelo, a ras, donde convive con esa pequeña capa de acolchado de hojarasca que se hace en las copas de los árboles, a 10 centímetros, 20, 30, 40, 60 y 80. Esto me va a dar un panorama a mí para saber cómo está la temperatura de mi raíz y cómo está la humedad y el agua en mi raíz. Sabemos que las temperaturas o las mejores temperaturas para que el árbol no deje de trabajar es entre 14 y 24 grados. Entonces esto ya me da una visibilidad de en generación de follaje y raíz. Esto ya es un poquito de la experiencia que se tiene con los sensores. Como les comentaba, aquí tenemos los sensores que miden un punto, se llaman delta T. Los delta T tenemos colocados dos, uno a 30 centímetros, a 40 centímetros, perdón, y otro a 15 centímetros, que me van a medir esos 2 puntos de humedad en el suelo, que es donde tenemos la mayor cantidad de raíz, la mayor cantidad radicular de nuestros árboles y donde nosotros deberíamos estar siempre en capacidad de campo para que nuestro árbol se mantenga cómodo, que siempre esté trabajando. En la imagen del medio tenemos un medidor de flujo, el cual nos va a decir cuánta agua pasa en cada uno de los riegos. Y acá a la izquierda, esta imagen me gusta siempre ponerla porque es un rizotrón en el cual yo voy a poder ver el crecimiento y el comportamiento de mi raíz, ya sean mis etapas fenológicas, cómo va creciendo o cómo se va acortando, cómo va mudando la raíz un árbol de aguacate. Y teniendo estos puntos de monitoreo, yo ya puedo tomar decisiones. ¿Cuánto y cómo regar? Ok. Se trabó un poquito el internet. Un segundo. Y bueno, asegurarles que cuando trabajan con nosotros no los vamos a dejar solos. Somos un equipo bastante amplio, bastante robusto, en el cual todos tenemos participación y si algo no lo sabemos, tengan por seguro que alguien no tenemos el equipo detrás de nosotros que nos puede decir. No los vamos a dejar solos, les vamos a dar el acompañamiento y capacitación en la utilización de todos nuestros productos. Estas imágenes podemos observar cómo llevamos el acompañamiento con el productor y a lo largo de su ciclo productivo. Y bueno, señores, sin más que decir, aquí está el pequeño resumen en donde nosotros tenemos los 4 puntos esenciales de qué hacer, cómo hacer para un buen proyecto de riego. Primero, la recopilación de datos para el diseño del proyecto, establecer las demandas hídricas del cultivo para después tener o definir el sistema más adecuado de producción, ya sea gotero o microaspersión, y finalmente dar el banderazo de arranque, dándoles el entregable y poniendo la puesta en marcha. De esa manera nosotros trabajamos para aguacate. No sé si
muchísimas gracias y cualquier duda estoy a la orden. Muchas gracias, Dani. Muy interesante. La verdad es que fue una excelente presentación. Invitamos a nuestra audiencia a colocar sus dudas en el chat si es que tuvieran alguna. Recordarles que está la sección de folletos donde van a poder encontrar más información sobre las soluciones de riego que nos platicó Daniel a lo largo de esta charla. Y bueno, pues también comentarles que hace unos días publicamos un artículo de blog con este mismo caso que nos presentó a lo largo de la sesión. Entonces, en la parte superior de el botón del chat van a encontrar la liga para que visiten nuestro blog, puedan leer este artículo súper interesante escrito también por Daniel Cortés y también por otros de nuestros agrónomos. Entonces, también para que se den una vuelta por allá. Por acá, Juan Daniel te felicita por la excelente plática y por supuesto me uno a su felicitación. De nuevo, les invito a dejar de este lado sus preguntas en caso de que tengan alguna. De igual forma, recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales porque en ellas publicamos información sobre los siguientes webinars, los siguientes artículos de blog, eventos y demás información relevante en la que Netafim pone a su alcance pues temas de interés como el que revisamos hoy en esta sesión. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias, Dani. Excelente presentación. Recuerden que este webinar queda grabado y recibirán un correo electrónico al finalizar con la grabación para que puedan consultarlo posteriormente. Por acá, Citlali nos pregunta, en caso de hacer las labores de limpieza, ¿cuál es el más práctico en caso de usar desbrozadoras? Desbrozadoras. Bueno, en caso de usar desbrozadoras, el más práctico es el microaspersor. ¿Por qué? Porque se tiene visibilidad al momento de pasar la desbrozadora por digamos, la parte más cercana al tronco. ¿Por qué? Pues recordemos que el tener el gotero por debajo de la copa del árbol puede ser algo impráctico, ya que no se puede ver y puede causar una cortadura de la desbrozadora a la línea de gotero. En cambio, pues el operador de la desbrozadora siempre va a tener a la vista los microaspersores, que siempre llega a pasar el incidente de que los daña, definitivamente. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos las líneas de goteo debajo de la copa y la copa ya es lo suficientemente grande y hay una capa de hojarasca que se va desprendiendo, muchas veces no sale la maleza por la sombra que se genera por debajo de la copa y aparte por que el mulch o el acolchado que se genera por debajo de la copa de los árboles no permite la proliferación de la maleza. Pero en términos prácticos, en los primeros 3 años, la desbrozadora puede causar menos daños a un microaspersor porque es una sola pieza y es más fácil observarla que cuando tenemos la línea de goteo, que es más fácil llegarle. No sé si quedó bien respondida la pregunta. Parece que sí. Por acá siguen las felicitaciones ¿Sí del lado de Francisco. Okay. Sí te escuchamos. Todo claro. Por acá Francisco se une a las felicitaciones diciendo que fue una excelente plática y bueno, no sé si alguien en el público tenga alguna duda adicional. Muchas gracias. En caso de no ser así, solo recordarles que pueden encontrar más información sobre eventos como este en nuestras redes. Tenemos en pantalla el contacto de Daniel en caso de que surjan dudas posteriores. Y recuerden darse una vuelta por nuestro blog porque estamos publicando contenido bastante interesante también por allá. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias, Dani. Un gusto, como siempre, tenerte en este espacio. Y voy a dejar activa la sesión unos minutos más para que puedan checar los folletos y descargarlos en caso de necesitarlos. ¿Sí? Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.
Todos que estén muy bien y hasta la próxima. Por acá en el chat, Francisco nos pregunta dónde puede descargar más folletos de nuestros productos. Si no son los que revisamos en esta sesión y no están en la sección de folletos, puedes ir a nuestra página web y en la sección de productos y soluciones vas a encontrar todo nuestro portafolio de productos y las fichas técnicas u hojas de producto de cada uno. Entonces, por allá puedes encontrar toda esa información. Está libre de descarga y es completamente gratuita. Una vez más, agradecemos a todos los asistentes por acompañarnos el día de hoy y nos vemos la próxima en otro webinar de Netafim. Tengan excelente tarde. Hasta luego. Listo.